mi saludo. Muchas veces la historia de los pueblos se cuenta a partir de la ejecutoria de las personas. Es natural, son los protagonistas. A veces se habla mucho de los espacios que son íntimos, privados. Es natural. Pero en ocasiones no se tiene en cuenta la evolución histórica, social, de los espacios públicos, que poco a poco se abren como una necesidad social e individual y grupal. Poco a poco es así. Los espacios públicos no se designan, este es un espacio público y será para, sino que la propia construcción del pensamiento social va estableciendo también la necesidad de construcción del pensamiento público, de crear esos espacios que, como los que son privados, los que son sociales, también son públicos, porque allí vienen las personas y conversan, se encuentran, salen de sus casas, siempre ha sido así. Y hay espacios que derivan de algunos referentes simbólicos que acreditan el nombre y que también constituyen la convocatoria. Este es el caso del Parque o Plaza de la Caridad, que hace mucho tiempo tiene un nombre oficial de otro tipo, pero que las personas se siguen empeñando en decir Parque de la Caridad, por la Iglesia de la Caridad. Esa iglesia que desde el siglo XVIII está aquí. Y hay una curiosidad que quiero destacar, queridos amigos. Y por lo general, en América, en torno a las iglesias siempre existieron plazas, siempre existieron parques. Y no fue fortuito, no. Eso obedecía a la intención evangelizadora. Primero se crearon las iglesias y los primeros habitantes, los pueblos originarios, no entraban a la iglesia, porque su sentido de la religión estaba en contacto con la naturaleza. El aire, la luz, el cielo, el sol. Y no era posible entonces, los evangelizadores decidieron empezar a ofrecer los servicios fuera de las iglesias, desde la puerta de las iglesias hacia afuera. Y se fue constituyendo poco a poco un espacio en torno a las iglesias. Y poco a poco esos fueron los espacios que fueron generándose por una necesidad, primeramente de aquellos evangelizadores y luego de el impulso gregario, el impulso de grupo de aquellas personas que vivían cerca y que poco a poco fueron estableciendo allí sus recursos de identificación y de intercambio. Así fue con la Iglesia de la Caridad, una más en esos casos. Allí fue también esta plaza, este parque, que desde entonces se fue constituyendo poco a poco, así. No siempre fue parque. Cuando la Iglesia de la Caridad se instaura en el siglo XVIII, entonces poco a poco se va creando una iglesia, una plaza en torno a la iglesia. Así fue. Poco a poco fue así. Y luego, gradualmente se fueron originando cambios, que muchos de esos cambios fueron decididos por la iglesia. Jardines, sillas, rejas, cosas que venían a crear un ambiente de mucho mayor orden, porque también con el tiempo se fue modificando el sentido urbanístico de Santo Espíritu. O sea que aquel sentido urbanístico del siglo XVIII no fue el del siglo XIX. Hubo un cambio, porque toda Cuba fue cambiando, y Santo Espíritu también. Ese sentido de urbanización también marcó el desarrollo, la evolución y la disposición de los vecinos hacia sus plazas. Y también de la iglesia, que fue la que creó poco a poco esas disposiciones. Gracias a esa iglesia se fue modificando esta plaza y poco a poco se fue convirtiendo en un parque. Un parque que le llamaron siempre de la Caridad por la iglesia, que luego tuvo otro nombre, ya en 1911, tuvo el nombre de Parque Maceo. Poco a poco se fueron creando, se fueron instaurando espacios aquí en la ciudad con los nombres de mártires, locales o no, pero en fin, que iban recuperando de la guerra anterior la presencia y la imagen, distribuyendo ese recuerdo para que no se perdiera. Y así se llamó entonces
Parque Maceo desde 1911. Pero caramba, el empeño de la memoria sigue imponiendo lo que hace mucho tiempo, desde el siglo XVIII dijo, Parque de la Caridad, Plaza de la Caridad. Y desde entonces se le sigue llamando así. Ahora hay un detalle que muchas personas tal vez no saben. Ahora se llama Parque Maceo, oficialmente. En la memoria sigue siendo el Parque de la Caridad. Pero hay una zona intermedia de la historia espirituana, de 1865, cuando hay una mejoría superior de este parque, cuando se mejoran sus concepciones visuales, cuando cambia el sentido físico del mismo, cuando se amplía el parque y cuando se crean otras disposiciones físicas que ilustraban también la voluntad de cambio. 1865, y por aquel entonces algunos capitanes generales como Domingo Dulce tenían una manifestación de acercamiento al cambio. Allá, en España y también aquí en Cuba, era la etapa de aquella junta de información en la que participaron muchísimos cubanos importantes y en la que hubo cierta flexibilidad como la de Domingo Dulce y de otros capitanes generales. Entonces, ese hombre que llegó aquí como capitán general en el año 1862, en el año 1865 es agraciado porque se le comenzó a llamar a este espacio de Domingo Dulce. Miren eso. Parque de la Caridad, Parque de Domingo Dulce, Parque Maceo, pero hoy, a pesar de todo, se sigue llamando Parque de la Caridad, porque lo de Domingo Dulce pasó así, como un dulce a la puerta de un colegio, rápido y sin tener en cuenta. Y cuando vino el tiempo y decidió cambiarlo con el nombre de Antonio Maceo, ilustre prócer de la independencia cubana, se siguió llamando de todas formas Parque de la Caridad. Espacio al que concurren personas de todas las edades, donde crecimos mucho y tuvimos los mejores recuerdos de la infancia y de la adolescencia. También aquí, en otro tiempo, la retreta de la banda, la música, el encuentro de coros, al que volveremos un día porque resulta muy importante entender ese tipo de intercambio. Aquí, en este espacio, que tuvo muchos nombres, pero que la memoria se empeña en seguir reconociendo como Parque de la Caridad.